Bienvenidos nuevamente a su canal favorito donde el chismecito turco fluye como el café por las mañanas. Estoy súper emocionada, vibrando alto porque el vídeo de hoy, Dios mío, prepárense, va a incendiar las redes sociales. Búsquense su cafecito turco, o el que tengan a mano, acomódense bien en el sillón, porque hoy vamos a bucear profundo en el océano de rumores, verdades a medias y esperanzas secretas que rodean a una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. Demet Özdemir y Can Yaman. Ya lo vieron en el título, pero por si acaso vivían en una cueva sin internet impensable, hoy destapamos la olla de presión de los rumores de boda, las declaraciones que te dejan pensando, las indirectas que parecen directas, y todo el torbellino que rodea a esta pareja que nos enamoró, nos hizo suspirar y nos robó el corazón gracias a su impecable trabajo en Erkenci-Kuş. Sé por qué los leo porque siento su energía, que muchos de ustedes, como yo, seguimos de cerca la trayectoria ascendente de estos dos talentosísimos actores. Y no lo voy a negar, esa química que destilaban en pantalla era simplemente innegable, un fuego artificial que iluminaba cada escena. Así que, dejando las formalidades de lado, vamos a desmenuzar este misterio como si fuera un baklava recién hecho. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de los chismes, quiero pedirles un favorcito, un pequeño gesto que para mí significa un mundo. Si son recién llegados a este rincón del internet dedicado al glamour turco, o si ya son asiduos visitantes pero aún no se han suscrito. Este es el momento decisivo. Clic en el botón de suscribirse, activen la campanita coqueta de las notificaciones, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, ni un solo de nuestros chismes jugositos, ni una sola de las noticias que hacen temblar al mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, con el apoyo de mi ejército de chismosos profesionales, manos a la obra. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia que ha tejido sueños, ilusiones y altas expectativas en el corazón de millones de personas alrededor del globo. Desde aquel glorioso momento en que los vimos encarnar a Sanem y Can en Erkenci-Kuş, esa serie que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en íconos de la televisión turca, la gente no ha dejado de alimentar la esperanza, de fantasear con una posible relación amorosa entre ellos que trascendiera la pantalla. Y sinceramente, ¿quién podría culparlos? La conexión entre ellos era palpable, casi mágica. Esas miradas que lo decían todo, esas sonrisas cómplices que derretían hasta el corazón más frío, esas escenas románticas cargadas de una tensión que cortaba el aire, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos. Aquí hay algo más de lo que nos están contando. Y durante muchísimo tiempo, esos fervientes deseos, esas elucubraciones apasionadas, no fueron más que eso, rumores persistentes, especulaciones desenfrenadas. Ambos actores, como buenos profesionales, siempre mantuvieron una postura impecable, una ambigüedad estratégica en lo que respecta a su relación personal. Nunca confirmaron categóricamente ni negaron con vehemencia si estaban juntos, si eran algo más que compañeros de trabajo, si compartían algo más que el set de grabación. Esta actitud, calculada o no, inevitablemente alimentó aún más la imaginación desbordante de sus fans, quienes se convirtieron en verdaderos detectives, rastreando minuciosamente cada señal, cada pista, en cada publicación en las redes sociales, en cada entrevista reveladora, en cada aparición pública estudiadamente casual. Luego, como todos sabemos, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, después del apoteósico éxito de Erkenci-Kuş, ambos actores decidieron, o fueron obligados por las circunstancias, a tomar caminos separados. Can Yaman, con una visión global y un hambre insaciable de nuevos retos, se aventuró a cruzar fronteras y se instaló en Italia para seguir desarrollando su carrera profesional, conquistando nuevos mercados y aprendiendo nuevos idiomas. Por su parte, Demet Özdemir, fiel a sus raíces y con un talento innegable, continuó trabajando incansablemente en diversos proyectos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y fue precisamente en ese momento cuando la distancia física se interpuso entre ellos, cuando los rumores de un posible romance, que habían alcanzado cotas estratosféricas, comenzaron a desvanecerse lentamente como una estrella fugaz en la noche oscura. Muchos de nosotros, con una pizca de decepción y resignación, pensamos que la distancia implacable había enfriado las cosas, que simplemente habían sido compañeros de trabajo que habían logrado una química excepcional, y que la magia que habíamos presenciado en la pantalla no era más que eso, magia actoral, una ilusión perfectamente construida. Pero, agarren sus sombreros, mi gente, porque aquí es donde la trama se complica, donde la historia da un giro inesperado y donde el chisme se pone realmente, pero realmente interesante.
En los últimos meses, como un volcán que despierta de un largo letargo, han resurgido con fuerza renovada los rumores de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar acercándose nuevamente, que el destino, caprichoso y juguetón, podría estar tejiendo un nuevo encuentro entre estos dos talentos. Y lo que ha alimentado esta oleada de rumores, esta renovada esperanza entre los fans, es una serie de coincidencias sospechosas, de declaraciones ambiguas y de gestos sutiles que han hecho que todos, absolutamente todos, volvamos a soñar con una posible reconciliación, con un reencuentro romántico que nos haga creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Primero analicemos con lupa las coincidencias. Ambos actores en las últimas semanas han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. Si lo sé, podría tratarse simplemente de una serie de casualidades fortuitas, de encuentros accidentales propiciados por la vida moderna. Pero cuando estas coincidencias se repiten una y otra vez, cuando la probabilidad estadística desafía la lógica, es difícil no pensar que hay algo más, que hay una fuerza invisible que los atrae, que los impulsa a cruzarse en el camino del otro. Además, algunas fuentes cercanas a los actores, personas de su círculo íntimo que conocen sus secretos más profundos, han revelado que han estado en contacto de manera regular, incluso después de que Can Yaman decidiera establecer su residencia en Italia. Pero lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza, lo que ha provocado un auténtico frenesí en las redes sociales, son las recientes declaraciones que han hecho ambos actores en diferentes entrevistas. En una entrevista reciente, un periodista audaz y perspicaz le preguntó directamente a Demet Özdemir sobre Can Yaman, sobre su relación actual y sobre la posibilidad de un futuro juntos. Y su respuesta, mi gente, su respuesta fue, bueno, digamos que no fue una negación tajante, no fue un no rotundo que enterrara las esperanzas de los fans. En lugar de eso, ella, con una sonrisa enigmática y una mirada que decía más que 1000 palabras, respondió algo así como, Can es una persona muy importante en mi vida. Siempre le tendré un gran cariño y un profundo respeto. Hemos compartido momentos muy especiales y nunca olvidaré lo que vivimos juntos. El futuro. ¿Quién sabe? La vida es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Atención. Presten mucha atención a esas palabras cuidadosamente elegidas. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Esa frase, mis queridos chismosos, deja la puerta abierta de par en par a la posibilidad de una reconciliación, ¿no creen? Y Can Yaman, lejos de quedarse atrás en este juego de indirectas y ambigüedades, no ha dudado en alimentar aún más los rumores. En otra entrevista, realizada en Italia, le preguntaron sobre Demet Özdemir y él respondió de una manera similarmente ambigua, evitando confirmar o negar cualquier tipo de relación romántica. Dijo que Demet es una actriz increíblemente talentosa y una persona maravillosa, y que siempre recordará con cariño y gratitud los momentos que compartieron durante la grabación de Erkencikus. También agregó que le desea lo mejor en su vida personal y profesional, y que espera que sus caminos se crucen nuevamente en el futuro. Ahora bien, aquí es donde llega la confesión bomba, la revelación explosiva que les prometí en el título del vídeo. Y esta confesión, a diferencia de las anteriores, no proviene directamente de Demet o de Can. No. Esta confesión, mucho más jugosa y reveladora, viene de una fuente cercana a ambos actores, una persona de su total confianza que los conoce muy bien y que ha estado al tanto de todo lo que ha sucedido entre ellos a lo largo de los años. Esta fuente, que obviamente prefiere permanecer en el anonimato para evitar represalias y proteger su relación con los actores, reveló en exclusiva que Demet y Can sí tuvieron una relación amorosa, un romance secreto e intenso, durante la grabación de Erkencikus. Sí, mis queridos chismosos, lo escucharon bien. Fueron novios. Vivieron una historia de amor apasionada y prohibida. Según esta fuente privilegiada, la química innegable que vimos en la pantalla era un reflejo de la realidad. Se enamoraron perdidamente durante la grabación de la serie, cautivados por la personalidad del otro, por su talento y por la conexión inexplicable que sentían. Vivieron un romance apasionado e intenso, lleno de momentos felices y de gestos románticos, pero también plagado de obstáculos y dificultades. La presión constante de los medios de comunicación, que los seguían a todas partes y especulaban sobre cada uno de sus movimientos, y la intensidad de sus agendas laborales, que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, terminaron por desgastar la relación. Después de un tiempo con el corazón roto pero con la madurez de haber vivido una experiencia inolvidable,
decidieron separarse de manera amigable y seguir siendo amigos, manteniendo siempre el respeto y el cariño que se tenían. Pero lo que es aún más interesante, lo que realmente enciende la esperanza de una reconciliación, es que esta fuente también reveló que Demet y Can han estado hablando sobre la posibilidad de retomar su relación, de darle una segunda oportunidad al amor que sintieron en el pasado. Han estado recordando los buenos momentos que vivieron juntos, las risas compartidas y los sueños que tenían en común. Se han dado cuenta de que todavía sienten algo muy fuerte el uno por el otro, que la llama del amor no se ha extinguido por completo. La distancia y el tiempo, en lugar de enfriar las cosas, han hecho que valoren aún más lo que tenían, que aprecien la conexión única que compartían. Ahora, después de haber madurado y de haber aprendido de sus errores, están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor, a construir una relación más sólida y duradera. Ahora, la pregunta del millón: ¿esto significa que Demet Özdemir y Can Yaman se van a casar? Bueno, esa es una pregunta que ni siquiera la fuente más confiable puede responder con certeza. Pero la verdad es que todas las señales, todas las pistas que hemos analizado en este vídeo, apuntan a que están en camino de reconciliarse, de volver a estar juntos y de construir un futuro juntos. Y si eso sucede, si el destino les da una segunda oportunidad, estoy segura de que será una boda de ensueño. Una boda espectacular, digna de una telenovela turca, que todos estaremos esperando con ansias. Por supuesto, es importante recordar que todo lo que hemos compartido en este vídeo son rumores, especulaciones y revelaciones de una fuente anónima. Aunque la fuente es confiable y tiene acceso a información privilegiada, no podemos confirmar al 100% que todo lo que dice sea verdad. Pero como dice el viejo refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, mis queridos chismosos, el río está sonando muy, pero muy fuerte. Así que, mi gente hermosa, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados, caminando hacia el altar en una ceremonia llena de glamour y romanticismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja que nos tiene a todos obsesionados. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los recientes rumores de reconciliación. Hemos analizado minuciosamente las coincidencias sospechosas, las declaraciones ambiguas y la impactante confesión de una fuente cercana a los actores, quien reveló que sí tuvieron una relación amorosa durante la grabación de la serie y que están considerando seriamente retomarla. Si bien el matrimonio aún es una incógnita, la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro romántico que nos haga creer en el amor verdadero, está más viva que nunca. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo lleno de chismes, sorpresas y revelaciones exclusivas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no olviden que aquí, en este su canal favorito de chismes turcos, siempre les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y las exclusivas que hacen temblar al mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, antes de despedirme y dejarlos con la intriga de lo que sucederá en el futuro, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron del chisme y si se sintieron parte de esta comunidad de chismosos profesionales, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita coqueta de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen estar aún más explosivos y reveladores. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. Quiero leer sus teorías y quiero conocer sus predicciones sobre el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero muchísimo, más que a un plato de dolmas recién hechos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos aún más chismes y sorpresas para compartir. Adiós, mi gente hermosa. Que el chismecito turco los acompañe.